con una mesa... Bien rodeado. Sí, bien rodeado, gente ya de la casa. Exactamente. Tenemos a Horacio Viera. Y a mi lado el amigo Roque García, reincidiendo. No tengo arreglo. Maiter Ferrari, y del otro lado del vidrio, nuestro director, con cara de... Está serio, ¿qué estará haciendo? Yo me pregunto, ¿no? Ahí? Yo no sé, estábamos diciendo, parece que estaba jugando, o está jugando un solitario. Y es un actor de Hollywood. Ahí está. Y tenemos en línea a nuestro columnista de economía, Jorge Borlandelli, que hoy vamos a dedicarle un programa, porque como siempre nos estamos quedando cortos con la columna que hacemos habitualmente. Hoy decidimos dedicar un programa íntegro a este tema que candente. Hoy es acuciante, ¿sí? Que es el de la economía. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Maiter? Y un gusto de estar con los invitados de hoy, que ya son habituales. Gracias, Jorge, ¿todo bien? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está el clima? El clima está, como es el verano, lluvioso. Caluroso. Bien, bien. Y, bueno, pero igual se disfruta. Está como la economía, entonces variable, no se sabe bien qué es lo que sucede. La economía es más predecible que el clima. Eso es un buen punto. ¿Es predecible? ¿Sí? Sí, es más predecible. No es un sistema complejo, igual que el clima, pero teniendo un poco de humildad, uno puede algunas cosas predecirlas, sí. ¿De humildad o de humedad? Bueno, hoy me traje a dos amigos de la casa que saben y manejan bastante el tema económico para que nos hagan un backup, ¿no? Nos orienten un poquito, nos apoyen, ¿no? Un poco en esta ardua entrevista. Me gustaría, Horacio... ¿Por qué ardua? ¿Por el tema? Sí, ardua por el tema, porque digamos no es un tema con el que yo esté familiarizado, no es el tipo de periodismo con el que yo habitualmente me manejo. Si bien manejo la economía como una variable más, sinceramente creo que es un tema arduo, sí, difícil en lo personal. Por eso traje a estos dos laderos que tengo que me van a dar una mano. Cuando Federico me contó, le dije, bueno, yo voy con el abaco. Federico dice, no, pará que llamamos a Horacio y a Roque que nos den una mano. Federico, te voy a hacer una recomendación. Hay un libro de mi economista favorito, Ludwig von Mises, que se llama La acción humana. En realidad es su obra cumbre. Es un tratado que incluye temas económicos, pero no solo temas económicos. En el capítulo 38, déjame citártelo, no te voy a hacer la cita, ¿verdad? Pero en el capítulo 38, que se llama El lugar de la economía en el aprendizaje, el punto 6 del capítulo se llama La economía y el ciudadano. Por favor, léelo. Bien. Voy a tomar tu recomendación y también favor. Se la extendemos a la audiencia. Yo hoy también lo que les dije es que yo sé que este programa, la otra vez te dije para que entienda doña María y te me enojaste, me dijiste no, ojalá que doña María no esté escuchando. Yo voy a tratar de hacer hoy, si se van muy arriba, y bajarlo para doña María un poco, pero bueno, vamos a entrar en tema. Horacio, ¿por dónde empezamos? Primero, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? La pregunta es por dónde arrancamos, ¿no? ¿Cómo llegamos a hoy? Sí, yo creo que, no sé lo que le parece a Jorge, de repente hacer un pequeño resumen de dónde arrancó el modelo en base a deuda, ¿no? Digamos, hay otro autor que no era economista, era un autodidacta, Henry Hazlitt, que escribió un libro que se llama Economía en una lección. También lo recomiendo.
él decía que los buenos economistas son aquellos que analizan cuando se propone una medida o cuando se analiza un tema, las consecuencias de corto, mediano y largo plazo, exacto, no solo para el grupo objetivo de esa medida, sino también para los demás grupos involucrados, especialmente el grupo que se va a ver afectado adversamente. Entonces, haciendo un análisis de todos esos grupos que se ven afectados en el corto y en el mediano plazo, tenés una especie de matriz o un tablero de ajedrez, donde en cada casillero vas a tener el valor de la medida para ese grupo en el corto, en el mediano y el largo plazo. Sería un casillero de 3x3, si lo simplificamos. Un tablero de ajedrez de 3x3. Y sumando todo eso, lo positivo y lo negativo, se llega a saber si una medida es valiosa o no. El problema es que muchas veces cuando se escucha a los economistas están defendiendo a un grupo y muchas veces ocultan los beneficios de corto plazo o de largo plazo para concentrarse en los costos de la medida si quieren impedirla, o viceversa, concentran en los beneficios y ocultan los costos si quieren promoverla. Entonces, esa es la principal dificultad cuando hablamos de temas de economía. Con respecto Jorge, a la una consulta, actual, Jorge, disculpa que te interrumpa. Sí. Tú como economista, ¿considerás que la economía hoy, la teoría económica moderna, está subordinada al poder político? Porque creo que viene por ahí la cosa, ¿no? O sea, creo que va en línea de lo que estabas diciendo recién. Estoy totalmente de acuerdo con eso y la perspectiva histórica hay que ir a, digamos, a la Primera Guerra Mundial, que es, digamos, el fin de la época de oro del capitalismo, que es corta, pero muy productiva y donde generaron unas libertades insospechadas. Acá me voy a permitir leerte algo. Dame un segundito. ¿Dónde arrancaría este periodo? Este periodo arranca a principios del siglo XX. O sea que estamos hablando de un periodo de más o menos 15 años. Más o menos 20, sí, 15, 20. No, 120 años. No, sí, claro. Siglo XX, o sea, 1900. 1900. Y termina... No, es hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Claro, pero se ve interrumpido en la Primera Guerra Mundial. No, empieza, por lo que yo entendí. No, todo eso es parte del mismo proceso. Claro, la Primera Guerra Mundial empieza... en 1914. 1914, pero hasta ahí, digamos, hasta antes de eso, es la primera etapa del capitalismo, como lo define. Y después vivimos en un modelo muy parecido en el cual hay mucha más deuda de la que debería haber, básicamente es eso lo que está diciendo, y es el que llegamos hasta ahora. O sea, los problemas que tenemos de que la política nos endeude no son ni de este gobierno, ni del anterior. Está clarísimo. Y el exponente sostiene que eso empieza, digamos, a discutirse antes de la Primera Guerra Mundial. Ah, perfecto. Sí, más o menos lo entendí, ¿no? Va por ahí. Yo creo que... Es correcta tu interpretación, sí, es lo que quería decir. Pero te voy a... un famoso economista, Oscar Morgenstern, decía del periodo ese antes de la Primera Guerra Mundial: existía libertad de viaje sin pasaportes. Sin pasaporte. Libertad de migración. Un mundo mucho más libre, ¿no? No existían controles de cambios ni ninguna otra restricción monetaria. No existía estado de bienestar. La ciudadanía no existía estado... Bueno, existía en Alemania, que fue quien lo contagió al resto del mundo. La ciudadanía se otorgaba fácilmente a los inmigrantes. El capital se movía sin supervisión en cualquier dirección. No había ninguna restricción cuantitativa al comercio. Era un mundo en el que muchos habrían dicho que no podía ser creado porque nunca funcionaría. Ese era el mundo que destruyó la Primera Guerra Mundial. Por suerte, mi bisabuelo Borlandelli llegó a Uruguay
en 1896 y se salvó de probablemente morir en la Primera Guerra. Y aquí, habiendo llegado muy pobre, con detalles que voy a obviar, en una generación se convirtió en una persona de clase media, solo con su oficio de carpintero. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál es este proceso que estamos viendo? Es el del crecimiento del Estado. El Estado comienza un crecimiento explosivo con la Primera Guerra Mundial, continúa en la época fascista de entreguerras y no para, sigue creciendo y va eliminando todos los obstáculos que impedían ese crecimiento. Uno de los cuales, el principal, es el control del dinero. Porque el dinero no lo controlaba el Estado en el periodo ese que nosotros mencionamos, desde 1875 por ahí hasta la Primera Guerra Mundial. Parece que fueran pocos años, son 30 años, pero el crecimiento de esos años es impresionante. Y la cantidad de gente que salió de la pobreza también, impresionante. En esos años es que Uruguay y Argentina se convierten en dos de los países más ricos del mundo. Sí. Y ese estado de cosas es el que destroza la Primera Guerra Mundial con una vuelta a los nacionalismos y a los controles y al crecimiento del Estado, que no para. Y ahora estamos llegando al ocaso de ese modelo porque, si bien no existen leyes económicas exactamente como las de la naturaleza, aquí se está enfrentando el Estado a problemas muy graves, similares a los que se enfrenta una persona a 3.000 metros de altura si no tiene un avión, si no está dentro de un avión y no tiene paracaídas. Jorge, una consulta. ¿Tú considerás que, obviamente, en todo este proceso hasta el día de hoy, de donde arrancaste, hubieron como puntos de inflexión, ¿no? Sin duda. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, fue uno, ¿no? El dólar como moneda de reserva, volver al patrón oro, que duró poquito, pero bueno. Claro. Hay varios puntos de inflexión. El 71 con la caída del patrón oro fue otro, ¿no? La elección de los puntos de inflexión depende del detalle que quieras ofrecer, pero recordemos, la potencia mundial antes de la Primera Guerra Mundial era Inglaterra. Sí. Y deja de serlo a partir de la Primera Guerra Mundial. Toma a Estados Unidos el liderazgo. En la Segunda Guerra Mundial, que es consecuencia de lo mal que resolvieron los problemas de posguerra, se acentúa la decadencia inglesa y aparecen, quedan destrozados una grande cantidad de países occidentales y el liderazgo americano se solidifica a pesar de la Guerra Fría. Y ahora estamos en una etapa en que el liderazgo americano está teniendo el problema de sobreextensión, de haber abarcado demasiado, como le ha pasado a todos los imperios. Los imperios necesitan de una economía muy buena, muy productiva, para poder llegar a ser imperios. Pero después, el tamaño del Estado, las cargas, se lo termina comiendo. Terminan haciendo de esa economía una economía más pobre. Y como los estados tienen una tendencia inevitable a crecer, luego utilizan todas las herramientas a su alcance. Cuando no les alcanzan los impuestos, que es la manera honesta de financiar el Estado, empiezan a devaluar moneda. Honesta o deshonesta, pero bueno, en la manera directa, honesta respecto a los ciudadanos, me refiero. Decirles, esto es lo que hay que gastar, esto es lo que nos tienen que dar. La deuda es cobrarle a los contribuyentes del futuro, lo cual
ni siquiera han nacido, mucho menos estarían en condiciones de objetar. Y la peor de todas es el recurso a la inflación. Y el recurso a la inflación es tan viejo como la Primera Guerra Mundial. La primera operación de quantitative easing, como le llaman ahora, a compra por parte de la autoridad monetaria de activos financieros, o compra de cartera, se decía en Uruguay, la realizó un funcionario inglés con dinero prestado del Banco de Inglaterra, comprando bonos del Tesoro del Reino Unido para poder financiar la guerra. Lo hicieron indirectamente porque no lo permitía el estatuto del Banco de Inglaterra, de la misma manera que cuando hubo que violar el estatuto de la Reserva Federal, también aparecieron todos unas sociedades que se crearon para poder comprar activos que no estaban entre los permitidos para la Reserva Federal. A través de sociedades compraron cualquier tipo de activos durante la crisis de 2008. Pero, digamos, los hitos van desde esa primera operación de financiamiento de la guerra sin respaldo en impuestos, o sea, con inflación, que luego genera el problema de la vuelta al patrón oro de Inglaterra, que lo hace a la paridad de preguerra y termina generando una deflación y una crisis increíble. La devaluación, después viene, digamos, el proceso de crecimiento de los agregados monetarios en Estados Unidos durante la década del 20, los llamados años locos, que como buen economista reconozco que es el problema y no la crisis posterior. Es durante los años locos que se crean los desequilibrios y las inversiones que no van a terminar bien, y de la misma manera que una borrachera que dura semanas tiene una resaca muy dura, es la crisis del 29, la resaca de los años locos. Y luego de esa crisis vienen una gran cantidad de intervenciones por parte del Estado de todo tipo, precios, aumento de las empresas públicas, de los controles sobre las empresas privadas, devaluación del dólar en un 40%, default del dólar, porque el dólar era convertible en oro y no pagaron los préstamos en oro. Y bueno... El modelo keynesiano, digamos. ¿Perdón? El modelo keynesiano. Bueno, Keynes en esa época empezaba recién, estamos hablando del año 1930, la teoría general se publica, si mal no recuerdo, en el año 31, recién empezaba su influencia. El tema es que Keynes le daba a la clase política el respaldo teórico para hacer lo que siempre le gustó hacer, que es expandir el tamaño del Estado en toda la magnitud posible. Pero también hay un... Pero reitero, de todas las formas que hay de financiar... Pero también creo que hay un tema, es muy interesante lo que se está planteando, pero también hay un tema, me parece que hay que analizar fuertemente, y que es que la tecnología crece por saltos, y sobre todo cuando los estados se involucran en operaciones bélicas, es muy importante el nivel de la tecnología en ese momento. Ahora vamos a decirlo de una manera. Las batallas decisivas de la guerra de los 100 años, de Crecy, son mil caballeros por bandos. Eso es Inglaterra y eso es Francia. Porque solamente el Estado podía poner 1000 tipos armados a como tenía que armar. Y un caballero se mataba hasta que se aburría todos los que no estaban en condiciones de tener su nivel de protección. ¿Estamos de acuerdo? Después la tecnología saltó, inventó el mosquete y digamos en las guerras napoleónicas, pero sobre todo en la Primera Guerra Mundial, es una carnicería insana e insensata. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un nivel de masacre de ese sentido. Entonces lo que pasa, y mucha gente está más que bien documentada, hay pueblos de Inglaterra que quedaron, porque la política del ejército inglés era decir, todos los hombres que viven en tal pueblito van juntos al batallón, y si el batallón caía en un día malo, o sea, el pueblo quedaba... Desaparecía. Entonces muchas de las políticas sociales que son posguerra, también hay que decirlo, es que la clase dominante le tuvo que pedir a los campesinos que antes, 1000 años antes,
no eran nada, eran prescindibles, le tuvieron que pedir un esfuerzo en sangre tan grande, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, Australia bajó el promedio de sus hombres, o sea, los hombres quedaron más bajos porque murieron los hombres jóvenes que eran más altos. O sea, Francia quedó devastada, el Imperio Austrohúngaro. Entonces, una de las razones, la Organización Internacional del Trabajo nace después de la Primera Guerra Mundial, porque una de las razones es decir, muchachos, vamos a tratar de matarnos menos. Básicamente también es producto de la tecnología de armas. Cuando la tecnología de armas se empareja, el que gana es el que tiene más números, básicamente, ¿no? Entonces, el punto refuerza esa idea. Claro. Si no hubiera sido por el financiamiento espurio, esas guerras no hubieran terminado mucho antes. Pero le dan a la maquinita y le dan a la maquinita de sangre. Estamos hablando que gastan cientos de miles de hombres para avanzar 4 kilómetros. Claro. Eso es el Estado-Nación, que son los únicos capaces de hacer semejante desastre. Exacto. Es el Estado, es el crecimiento del Estado lo que generó las guerras entre naciones y no entre soldados profesionales. Exactamente, y entonces el gasto que le queda a esas viudas. En la Europa previa a Francia y a Alemania y a los estados grandes, las guerras eran entre pocas personas por territorios pequeños y no pasaban a mayores. Y si había un rey muy belicoso, un príncipe muy belicoso, los ciudadanos se iban y lo dejaban sin impuestos que cobrar y no progresaba. Ese es el crecimiento del Estado el problema. La unificación alemana fue uno de los grandes problemas en cuanto a la paz mundial, ¿verdad? Y la competencia que le generaba al imperio dominante, que era el inglés. Fue en realidad Alemania buscando sus colonias que generó los problemas que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Pero nuevamente, pensando en el efecto que tiene el cambio monetario, uno de los efectos más importantes es la posibilidad de financiar guerras más largas y más dañinas, con más muerte. ¿Y puedo hacer una pregunta? Esta hipótesis que tenemos de aumento, esta realidad que vemos de un aumento exponencial de las tensiones entre la Alianza Atlántica y Rusia y posiblemente apoyada por China, se están disparando los gastos militares en toda Europa, eso generalmente se va a financiar con deuda. ¿Cuáles serían los efectos para la economía? Vamos a hablar de Uruguay, porque los demás países, ¿no? Lo demás no importa. Lo demás no es que no importen, pero bueno, somos uruguayos y bastante problemas tenemos acá. O sea, ¿cómo se ve la guerra? O sea, no solamente la guerra, porque la guerra obviamente con su costo de sangre, pero se están disparando los gastos. Yo dudo que España, que ahora va a aumentar su gasto de defensa un 2% de PBI, dudo que lo financien. España no puede ni meter medio dólar más, ni medio euro más de deuda. No, pues ya lo van a meter, o sea, lo van a meter porque es el la momento de deuda, la hora, ¿no? La deuda es simplemente un pasamanos. Esto se financia a través del balance del Banco Central Europeo. Sí, pero hoy por hoy tenés, en la zona euro tenés un quilombo importante. Claro. Con los periféricos, violando todas las normas que se habían autoimpuesto en materia de disciplina fiscal. O sea que el Banco Europeo va a emitir o va a hacer trampa para tener más plata. Pero ya lo dijo, aparte. No hablando puntualmente del tema de la guerra, ¿no? De esta situación financiera, monetaria y financiera, solo se sale a la manera bíblica, o sea, con un perdón de las deudas, con un default, con aumento de impuestos o con una inflación prolongada que baje el valor real. Que licúe todo. Claro, que es un impuesto no hay vuelta. sobre los que tienen ingresos fijos y especialmente sobre los más necesitados, porque esos no tienen sindicatos, no tienen, digamos, cómo proteger sus ingresos frente a la inflación. O sea que nuevamente son los más pobres los que más sufren el tema monetario.
el tema monetario hay que recordar que hay que ponerlo en la misma categoría que las constituciones y que las declaraciones de derechos. Son formas de tratar de defender al ciudadano común del Estado. Sí. Y desde, digamos, mucho tiempo atrás, probablemente ya casi acercándonos a 2 siglos, la relación del Estado con los temas monetarios ha vuelto cada vez más estrecha y a mí me hace gracia, por eso, me hace gracia, no, en realidad me genera malestar. Cuando hablan de algunos países como ejemplos de capitalismo, en el tema monetario y bancario tenemos una estructura institucional que es socialista, donde hay un monopolio estatal de la emisión del dinero y un banco central. La planificación monetaria claro, internacional, es socialista, es más exacto, comunista. Y un banco central que controla y regula a los bancos privados. Ahora, a partir de esto que estás diciendo, esto que vivimos, ¿se le puede llamar capitalismo? Yo creo que no. No, es una opinión personal. El capitalismo es el sistema que se abandonó con la Primera Guerra Mundial. Entonces hay que dejar de llamar capitalismo a esto, pero la gente le llama capitalismo. Es un error. El famoso capitalismo libro capitalismo de Estado, es el nombre que tiene, sí. ¿Sí? El famoso libro de Francis, una paradoja, ¿no? El fin de la historia. Hay forma de capitalismo, ¿no? Digo, la mayoría Sí, mirá de los China, autores- ¿no? Claro. China es China una es- forma de China es una capitalismo. forma de capitalismo. Toman algunos aspectos del capitalismo. Toman, sí. Toman algunos. Yo insisto, un sistema donde el control del dinero, en lugar de estar en el mercado, Exacto. es decir, entre los individuos cooperando voluntariamente, está en manos del Estado en forma monopólica, obligando a las personas a aceptar ese dinero en cancelación de deudas, etcétera. Jorge, mirá, Jorge, partiendo de la base de 2 temas que son fundamentales: el monopolio del dinero en manos del Estado y los tipos de interés, o sea, el precio del dinero manejan de manera centralizada. Listo, eso no es capitalismo. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, ¿cómo es que el Estado después, digamos, maneja el dinero monopólico? Tiene o se fija metas de agregados monetarios, o metas de tasa de interés, o metas de inflación, o una combinación de las 3, o metas de crecimiento económico, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque se están atribuyendo potestades que nadie tiene. Es como decía otro famoso economista, Friedrich Hayek, es la fatal arrogancia. Es pensar que ellos son capaces de determinar lo que solo es determinable a través de la interacción de millones y millones de personas. Bien, yo me quedé igual con la pregunta de Doña María se debe haber quedado esperando para saber qué pasaba con Uruguay. Claro. ¿Qué pasa con Uruguay? Claro, porque doña María se levanta, prende la tele y dice, guerra y misiles, niños. Mejor voy a ver Es una Malas pregunta que te Piñas. la voy a responder. Para Doña María, entonces. Bien. ¿Qué puede hacer un pequeño país ante un sistema actual donde no somos protagonistas? Bueno, mala noticia. Ni siquiera Suiza ha podido mantenerse al margen de esta locura. ¿Ah? Bien. Ellos han tenido que devaluar, han tenido que hacer políticas de expansión de su dinero para no volverse excesivamente caro, y cualquier persona que conoce algo de Suiza sabe lo caro que es Suiza. Uh-huh. Pero Jorge, digamos que más allá de eso, que es verdad, hay maneras por lo menos de que el sopapo te sea menos fuerte, ¿no? Y en el caso de Uruguay, somos el manual de lo que no hay que hacer. Bueno, no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo, Horacio. Tenemos el gasto público por las nubes, déficit fiscal. Nosotros agravamos el problema internacional, básicamente usando el mismo modelo que usan los países desarrollados, que tienen monedas que son monedas de reserva. Moneda de reserva, seguro. Cuando nosotros no tenemos una moneda de reserva. La nuestra es la segunda peor de Sudamérica en términos históricos. Ahora está un poco mejor, pero si tomamos desde su nacimiento,
desde que tenemos Banco Central, bueno, en realidad habríamos que tomar desde el 1896, pero si tomamos la creación del Banco Central en el 67, nuestro Banco Central realmente ha tenido una performance horrible. Ahora está un poco mejor, pero seguimos teniendo una moneda que nadie fuera de Uruguay quiere. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución para Uruguay? Dolarizar. Dejar que los uruguayos eligieran la moneda que quieran, Claro, que le pagaran la moneda a sus acreedores en la moneda que fuera, que acordaran. ¿Y qué habría que elegir ahí, Jorge? ¿Qué moneda recomendás vos? No, acá no es una cuestión de recomendar, porque depende de cuál es tu profesión, si exportás o importás, qué países. O sea, puede ser cualquiera la que más te convenga, lo cual puede ser desde las monedas que siguen siendo reserva, las que están pintando que van a ser reserva, podría ser Bitcoin, depende de tu elección. Podría ser el oro, que sigue siendo una moneda, aunque los gobiernos tanto la odien. Pero igual en Uruguay tenemos una economía altísimamente dolarizada, ¿no? Uno puede comprar prácticamente con un billete de $100, puede ir a una casa, comprarse una plancha, puede ir, o sea, nosotros hacemos compras de $25 en dólares, cosa que en otros países es imposible, y una persona me dijo que el 70% de la economía se fija en dólares, ¿no? O sea que tenemos un alto nivel de dolarización. Entonces, igual el Estado paga los sueldos y bueno, y algunas compras chicas. Todos nosotros compramos nuestros autos, nuestras casas, nuestros electrodomésticos en dólares. O sea, estamos bastante dolarizados, ¿no? Sí, pero lo que pasa que, a ver, la dolarización en Uruguay fue la reacción ante la altísima inflación de la década del 60, del 70. La inflación recién la domamos en los años 90, llegó. Claro, en los 90. El primer plan de estabilización debe haber sido por los años fines de los 60, y recién a fines de los 90 llegó a una inflación o a mediados de los 90 llegó a una inflación de un dígito. Sí. Llegó muchísimo a finales, tiempo. ¿No fue a finales de los 90 o principio del 2000, no? Mal no recuerdo, año llegamos 96, a un dígito. 97, en la presidencia de Sanguinetti, la segunda. Seguro, la segunda. Pero es un esfuerzo que llevó varios programas y que hubo, digamos, idas y venidas. El plan, por ejemplo, durante el gobierno de Lacalle fue más agresivo, sí. Y en la segunda presidencia de Sanguinetti, tomando las medidas esas del gobierno anterior, culminaron la tarea. Pero nuevamente, bueno, en el caso es de una moneda Sanguinetti, de muy baja calidad. Jorge, en el caso de Sanguinetti en el primer gobierno, cuando retomamos la democracia, le dejó un regalito a la calle, ¿no? Un 140% de se preocupó inflación. Por la inflación. La inflación era altísima. Pero 40 años de salvajadas, ¿no? Hicimos 40, 50 años más o menos. Sí, es correcto. Por eso digo que para un país pequeño como Uruguay, lo mejor sería la libertad de elección de monedas y no pretender tener una moneda propia, porque es imposible tener una moneda eficiente que pueda funcionar en un área monetaria un poco más grande. Yo recuerdo la famosa polémica entre el economista Robert Mandel, un canadiense que era profesor en Estados Unidos, que fue el que desarrolló la teoría de las áreas monetarias óptimas y estuvo detrás de la creación del euro. O sea, en Europa había 20 monedas, 30 monedas distintas. Uh-huh. Y eso todo se abandonó para tener una, porque el número ideal de monedas en el mundo es una, como fue en la época en que había capitalismo. En realidad había dos, era el oro y la plata. La plata para transacciones más pequeñas y el oro para las transacciones más importantes. ¿Y por qué es el óptimo? Porque elimina todo el tema de los tipos de cambio, elimina, digamos,
todos los inconvenientes que tiene de convertir las monedas, que tener monedas que luego quedan trancadas por los controles de cambio. Era un mundo de total libertad y había una única moneda. Por eso fue que el progreso fue... Ahora, el poder político pierde muchísima flexibilidad a la hora de poder de tener... O sea, reitero, el dinero sano, el dinero independiente, el dinero del mercado, que era el oro, hay que ponerlo en la misma categoría que las constituciones y las declaraciones de derechos. Son un freno al poder del Estado frente al ciudadano. A mí me encanta decir, por ejemplo, que la moneda sana es libertad acuñada. Yo trabajé, entregué mi libertad, mis horas de esfuerzo, trabajé, cobré, y si lo ahorro en una moneda sana, esa libertad que había perdido la tengo ahí. Sí, si devalúan me la roban. Las horas que entregué la tengo ahí. Ahora, si me pagan en pesos, tengo que hacer magia para no perder de nuevo esa remuneración. ¿Puedo hacer otra pregunta? La que quiera. Estamos hablando de una reforma del sistema de previsión social y es obvio que con el sistema que tenemos, mucha gente que hoy es joven, ¿no? Está en el horno, ¿no? Porque por más que las leyes digan que le van a pagar 50.000 pesos, no hay una generación en la historia de la humanidad que haya dejado de darle de comer a sus hijos por darle de comer a sus padres. Eso no existe. O sea, nuestros hijos o nuestros nietos un día nos van a mirar a nosotros y decir, viejo, hoy cobran chapite Coca-Cola, porque, no, perdón, cobras en pesos, pero tu peso, con 3 millones de pesos compras una Coca-Cola. Digo, eso es una... porque cuando uno hace deuda, se endeuda, y le pone una generación, dice, qué crack, clavé una generación. Esa generación en algún momento se va a dar vuelta y va a decir, ¿sabes una cosa? Tu jubilación que la pague Meneco, porque en definitiva, o sea, nadie puede poner entre la espada y la pared a alguien y decirle, no le dé de comer a tus hijos, no te preocupes por tus hijos, preocupate por tus abuelos. Esa es antinatural, bueno, no es el ciclo de la vida. Hoy, ¿no? Y ya no es una generación, son varias. Por eso yo decía que de esta situación, que es a la que se ha llegado por el excesivo crecimiento del Estado en todos sus ámbitos y el uso de todas las avenidas posibles de financiamiento, los impuestos están al máximo, la deuda está al máximo y la inflación está ahora acercándose a niveles que pueden hacer que algunas monedas que son monedas de reserva pierdan esa característica. Eso es lo que me iba a referir con el debate entre Mandel y... Bueno, estamos en un momento histórico, ¿no? O sea, la moneda nuestra tiene el mismo nivel de inflación que el dólar o el euro. Bueno, el euro es nuevo, relativamente nuevo, pero el dólar nunca creo que había pasado en la historia. Esa situación se sale o en la forma bíblica, que es perdonando las deudas, sí. Con lo cual todas las personas que tienen hoy ahorrado, sean inversores institucionales o sean ahorristas, perderían una parte de sus ahorros o todos. Un default, que es una forma ordenada de hacer lo mismo, es decir, repartimos la carga del no pagar la deuda. Mayores impuestos, que es imposible por el alto nivel que tienen ya los impuestos, tanto en bases imponibles como en tasas. O una inflación durante un periodo suficientemente largo para que los más pobres, los que no se pueden defender de la inflación, paguen el costo de los excesos anteriores. No. Son todas las opciones son malas. Sí. Jorge, una consulta, viniendo un poco más al día de hoy. Sí. Hoy andamos en el entorno de los 360% de deuda del PIB global, más o menos, anda por ahí los números. Sí. Es realmente un número ya, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ridículo. Hemos llegado, tocamos fondo, ¿no? O sea, sí. La posibilidad de seguirse endeudando, o sea, ¿hasta cuándo el modelo se puede estirar, este modelo de deuda, ¿no? O sea, porque el modelo de deuda, el punto de quiebre es su misma deuda. Llega un punto que... Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Hay una forma de medir lo que es cuánto genera de PBI mundial adicional un punto más de deuda. Sí. Y esa cantidad ha venido decreciendo. Es decir, cuando tú tienes, y esto cualquier persona que tiene una empresa pequeña o mediana lo puede entender, la deuda
genera lo que se llama apalancamiento. Quiere decir, yo puedo vender más con menos capital, pero aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque si las ventas me caen, tengo un pago fijo al acreedor de intereses y capital, y por lo tanto queda menos para remunerar al capital que tengo invertido. Entonces, en los tiempos buenos, están todos muy contentos porque el financiamiento con deuda permite obtener una mejor tasa de rentabilidad, pero en tiempos malos puede llevar a las empresas y a las personas a la bancarrota. Y ahí entraríamos en los ciclos económicos, ¿no? El tema de los ciclos... Las expansiones y las contracciones. Sí, pero quería decirte algo más sobre tu punto que es muy importante. Hasta el año 71, y ahí sí coincido, este es un hito importantísimo, donde se corta el último vestigio que había con el oro, que ponía cierta disciplina a los estados. Hasta el año 71, ese porcentaje de deuda sobre el producto mundial nunca había superado el 150%. O sea que hay 2 vueltas más de reloj. Se llegó de 150 a 360 porque a partir de 1971, cuando el dólar deja de ser convertible en oro, estamos en un mundo de monedas fiduciarias, es decir, que dependen de la confianza del que la recibe su valor, la confianza en que esa moneda seguirá teniendo valor, y le quitó a los gobiernos la necesidad de ser cuidadoso en la política fiscal, porque ser poco cuidadoso llevaba a perder reservas de oro. Estados Unidos empezó digamos, el periodo de posguerra con unas 15.000 toneladas de oro, y cuando abandona le quedaban 8.000. Francia se las compró muchas, ¿no? Mucho de ese oro se fue para Francia, tengo entendido. Mucho se fue para Europa porque una buena parte, digamos, del exceso de dólares se estaba invirtiendo en el plan Marshall en Europa. Incluso anecdóticamente, el último que vino a cobrar y que se tuvo que volver sin el oro fue una fragata francesa. De hecho, los franceses eran unos grandes críticos de este esquema, el esquema de Bretton Woods. Decían que Estados Unidos tenía un privilegio inaceptable. Y la solución que se eligió en Bretton Woods no fue la de Keynes. Keynes decía que la moneda internacional de reserva tenía que ser emitida por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hasta tenía un nombre para esa moneda, el Bancor. Esa es otra opción, que Estados Unidos abandone su rol, lo cual implica también abandonar el uso que tiene el dólar como arma en todo lo que tiene que ver con geopolítica, y que pase a ser el dinero internacional ofrecido por una institución como el Fondo Monetario Internacional. Es algo que se está hablando, que algunos economistas han escrito papeles sobre el tema, artículos sobre el tema, pero ¿Y te parece algo positivo dejarle en manos del Fondo Monetario Internacional eso? No digo que sea positivo, simplemente digo que todavía le pueden quedar capítulos a esta historia. O sea, no creo. Ponele que diga, bueno, está bien. O sea, vas de mal en peor. Déjamelo estar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, Reyes Magos son los padres, ¿no? No la veo. La historia de la inflación es la historia del crecimiento del Estado. Y el Estado tiene esa tendencia a crecer que no tiene control, no tiene ningún tipo. Y cuanto más alejado está el Estado de los ciudadanos, peor es. Por eso, mi admiración por los suizos, que tienen un sistema bastante distinto al del resto. Los ciudadanos están muy cerca de sus gobernantes, de los que gastan su dinero cuando pagan impuestos. Y entonces el control es mucho más fuerte. Entonces, como ellos van a querer seguir gastando, una opción es ahora pasar a tener una inflación coordinada para todo el mundo a través del Fondo Monetario, lo cual
lo cual no es nada bueno, sin duda. Ahora voy a contestar la pregunta del ciclo. El ciclo económico, los pánicos, es decir, no cosas como lo que sucedió, digamos, con la compañía del Mississippi, o la manía de los tulipanes, un poco antes. Esos eran pánicos producidos en general por algún banco que financiaba inversiones especulativas, pero que se circunscribían a una región, no eran generalizadas. Las crisis, los ciclos económicos de boom y crisis que se dan en forma regular es un fenómeno moderno que tiene que ver con el sistema de bancos centrales y bancos comerciales de reserva fraccionaria. Es la reserva fraccionaria el problema. La reserva fraccionaria permite que los bancos creen dinero o crédito, que es lo mismo, de la nada. Y ese dinero, al invertirse, genera errores empresariales porque los empresarios actúan como si hubiera ahorros adicionales, cuando en realidad no los hay. Y cuando llega el mediano plazo y el proyecto está a punto de ser terminado, la demanda no está ahí. Y ahí es donde se da la crisis, que en general empieza en los sectores más alejados del consumidor. Claro, y después de toda la mala inversión hay que hacer un retroceso y ahí viene la contracción, ¿no? Exacto. Limpiar de todas las malas inversiones, ¿no? En los sectores más alejados del consumidor, ¿cuáles serían? Por ejemplo, yo mencioné en el año 2009, después de la crisis de 2008, di una conferencia y me preguntaron, ¿y cuál va a ser la próxima burbuja? Y bueno, dije, forzado contra la pared, ahí sí que no hay que hacer pronósticos, pero forzado me obligaron y dije las energías alternativas. Y bueno, lo que está pasando en España, lo que está pasando en el propio Uruguay, es un buen ejemplo. Una consulta, ¿no? Si analizamos, digamos, la crisis 2008, 2007-2008, Estados Unidos, Europa, sí, que fue un arrastre de las anteriores, la tecnológica del año 2000, cuando miramos los tipos de interés que se bajaron a partir del 2009-2010, no los volvieron a subir, y ahí, cuando mirás todos los índices, o sea, es como espuma eso, subió como espuma, ¿no? En realidad, o sea, eso es una burbuja, todos esos activos son una burbuja fenomenal. Estoy de acuerdo. Acciones, bonos, la deuda es una burbuja. Todas las crisis que generaron las burbujas... No hay capacidad de tener este nivel de deuda si no hay emisión de crédito, de emisión monetaria. Es puria, ¿no? Todas estas crisis que se generaron fueron interrumpidas en sus consecuencias y reflotadas con más creación crediticia. Es decir, es como si a un drogadicto le viene una crisis por exceso de consumo y al segundo o tercer día, claro, le vuelves a dar droga. Claro. El efecto seguramente no va a ser bueno. Bueno, yo tengo unos números, digamos, de las economías es el dinero fácil, el dinero creado de la nada y que genera la apariencia de prosperidad mientras se están haciendo las contrataciones para los nuevos proyectos, etcétera, pero inevitablemente conducen a una crisis cuando se reduce la tasa de crecimiento del dinero nuevo. Pasa que los políticos van a ir a pedir votos y no pueden ir, una persona no puede ir a un barrio humilde y decirles, miren, yo acá en realidad vengo a que me voten, pero todos ustedes van a seguir exactamente en la misma situación porque por una generación esto no va a cambiar, que eso sería quizás un diagnóstico correcto. No. A ver, una reforma capitalista, para mí,
sería enormemente creativa en términos de puestos de trabajo y de crecimiento. Sin duda. Pero ¿en cuánto tiempo llegaría eso a Casabó? Inmediatamente. En el día. Ahora, entremos en los detalles. Con las regulaciones laborales y previsionales y regulatorias de Uruguay, Imposible. es imposible Claro. contratar a una persona de la productividad de las personas que me estás diciendo. Lo que hay que hacer es una gran zona franca de libertad total Claro, para el Uruguay, empleo. Uruguay es una zona franca, todo. Bueno, a ver, no, me refiero acá a una zona franca. A mí me sin encanta la límites idea. geográficos. No, claro, sí. Toda persona menor de 30 Arrancamos por años Punta de Cochero. Sí, que no haya tenido empleo, Sí. ¿tá? Esas personas que no han tenido empleo y por lo tanto no iniciaron el proceso Claro. de capitalización individual Está bueno. en capital humano, esas cero impuestos. Claro, totalmente de acuerdo. Eso hace que la persona, que a un empresario le sea mucho más atractivo contratar a alguien de Casaballe a contratar a alguien de Malvin Norte, por decirlo. O contratar, en lugar de contratar un obrero sindicalizado, contrata 4 de estos Claro. Sí, para sí. la misma tarea, porque lo va a tener que enseñar. Pero una vez que una persona entra al trabajo, está entrando a aprender, está empezando a acumular capital humano. Claro. ¿Qué es lo que le falta? Porque hoy por hoy Y, tienen perdón, 0. Y este tema es fundamental en la definición de capitalismo. A mí me encanta la definición que da un profesor de ciencias políticas gallego, que es divertidísimo como expone, que se llama Manuel Ancho Bastos. Oh. Él dice que el capitalismo es moneda sana, ahorro y trabajo puro y duro. De acuerdo. Esa es una buena definición de capitalismo real. Ahora pregunto, el mundo del trabajo Sí. no es el mismo que hace 2 siglos, es decir, el mercado de trabajo. ¿Hay trabajo para todos? Es la pregunta. Sí, porque las necesidades son infinitas y las tecnologías son intercambiables. Tú podés hacer una carretera al viejo estilo de trabajo humano o hacerlo con la máquina alemana que vino a poner los rieles Sí. del tren de UPM. Pero, Jorge, una consulta. ¿Qué me va a Es salir? intercambiable. ¿Qué? ¿Qué me va a Ya. salir más barato? No es una cuestión de... Sí, porque yo voy a querer ahorrar. Sí, voy a hacer- Seguramente hay una combinación de tecnología y trabajo, digamos, y sangre que pueda competir con otras tecnologías más caras. Porque cuando tú decís es muy Pero barato... el tú estás costo de la proponiendo máquina alemana, lo que sí, tú pero estás hay que diciendo, comprarla. es decir, para abrir el mercado de trabajo, ir en contra del desarrollo tecnológico, parar No, el desarrollo tecnológico no, para potenciar no. el mercado laboral. No tienes que ir en contra de simplemente dejar la libertad y que los empresarios elijan la combinación de factores que les conviene a ellos. Tú puedes tener una empresa de seguridad que trabaja con mucha tecnología o con muchas personas caminando por los barrios. Son simplemente distintas formas de hacer lo mismo. Claro, pero el problema es que los ladrones que roban las casas ya te roban con el dron, yo qué sé, no sé, Bueno, te ok. junan, te están mirando con tecnología. Es decir, la Entiendo. tecnología no es un capricho, Entiendo. es un avance de Me las necesidades del atacás el hombre, ejemplo. ¿no? Es decir, las necesidades se modifican. La tecnología avanza en función de las necesidades del ser humano. ¿sí? Ok, tú me atacás el ejemplo. La tecnología está ahí disponible. Lo que tenés que ver es esto. Yo no te puedo predecir cómo es que van a obtener empleo todas estas personas de baja productividad. Lo que sí sé es que con las actuales reglas es imposible. Es imposible. Con reglas, con la ausencia de reglas, esas personas van a encontrar algún trabajo, ¿ah? Claro.
que los empresarios dentro de esa misma gente sabrán organizar. Como están haciendo ahora, ¿no? Porque ahora están en el narcotráfico. Claro, ahora sobreviven. O sea, no, pero manera. ya lo están haciendo, porque el crecimiento, los narcotraficantes se organizan. Sí. Y tienen uno que maneja y otro que vende, otro mercado. Que es bueno para el delivery, y otro para la seguridad, y otro es el que la cosa. Claro, y uno que es más para la pesada, y otro que habla con Colombia. O sea, hoy por hoy también están organizados. O sea, la gente tiende a organizarse cuando hay el mercado negro. Hay que confiar, el mercado. Los planchas se organizan, digo, en una buena, porque tienen la capacidad de hacerlo. Por supuesto que tienen la capacidad de hacerlo. El tema que, y ahí quiero ir a una pregunta que me parece fundamental. El famoso salario mínimo, ¿no? Que se convierte en una barrera casi infranqueable para una persona que no tiene muchas aptitudes. Sí, control de precios. Lo mínimo que le tiene que pagar por trabajo, la persona no tiene capacidad con 18 o 20 años y nunca trabajó, y más de ellos con antecedentes penales, habiendo pasado un largo periodo a la sombra, no tienen capacidad de generarle a nadie 30, 40 mil pesos de ganancia como para que a él recibir 18 más cargas sociales o 20 más cargas sociales. No, a ver, no me expresé bien entonces. Ausencia total de regulaciones laborales. Claro. Esa era la pregunta que yo te quería hacer. En las condiciones que tenemos hoy, voy a agregar otra. ¿Hay trabajo para todos con todas las regulaciones que tenemos laborales? Perdón, voy a agregar otra cosa más. Sí, Jorge. Esa zona franca para ese tipo de personas debería incluir también libre comercio internacional. Un tema que estaban hablando en el programa anterior a este de Malespina. El tema de la frontera. El Uruguay, al norte del Río Negro, sin dudas, pero yo digo, para esta gente que no tiene una forma de iniciarse en el proceso de capitalización que implica el trabajo, debe tener no solo ausencia de regulaciones en todo esto, sino también tener, quizá con un cierto límite, una tarjeta que le permita comprar lo que sea en el exterior y vender lo que sea en el exterior. No, ahí se hace atractivo la producción, porque pueden comprar donde quieran y vender donde quieran. Exacto. Y es mejor que el Estado lo libere de impuestos que el Estado le dé de comer. En vez de ollas populares, lo que abrimos es negocios autoadministrados con ventana al mundo. Digo, si estoy entendiendo bien. Exacto. Contrabando, rebelión fiscal y trueque. Yo te doy la solución, Jorge. Yo en Punta de Cochino voy a implementar eso y te invito. Va a haber piña colada. ¿Y nos vamos para la cuchilla ya o dentro de un rato? Maiter, sí. Contrabando es libre comercio. Claro, el contrabando es el por eso, verdadero libre comercio. Exactamente. Sí, el presidente llegó a defenderlo, actualmente el actual presidente de la República, la verdad que... El liberal... antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Otro López. Era liberal, de verdad. Cuando se decía liberal y actuaba más o menos como tal. Pero no, a mí lo interesante de todo esto, y volviendo al mercado de trabajo, me interesa, porque digo, en definitiva... la pregunta que tú haces es si hay trabajo para todos dentro de la regulación. Dentro de la realidad que tenemos hoy, ¿no? De la realidad que tenemos hoy. No, claro que no. Perfecto. Pero el mercado por sí mismo. Sí. Y ya sé que me respondiste esto, pero te quiero decir, teniendo en cuenta la tecnificación, ¿sí?, del trabajo y la descomposición social que se genera a partir de varias generaciones de desarrollo de la pobreza, ¿sí? Que no es que no pueden acceder al mundo ya del trabajo, no pueden acceder al mundo, digamos, de la sociedad en vínculos medianamente humanos, ¿sí? Estamos hablando de animalitos, ¿sí? Mira, de generaciones y generaciones de animalitos humanos. ¿Qué se hace con eso? Es decir, porque cuando hablamos de la renta básica universal y que la combatimos, ¿sí? Yo cuando escucho hablar a la izquierda o a los socialistas de renta básica universal, que a uno se le paran los pelos, es decir, hay un componente
de lógica dentro del esquema planteado. ¿Sí? No. Dentro del esquema planteado. Sí, pero cometen un gran error, que es el de la izquierda siempre, que es no darle la justa medida, no evaluar bien la capacidad que tiene la libertad económica dentro del capitalismo para generar resultados fantásticos, maravillosos. Porque ellos... Pero la izquierda odia, ¿no?, el libre mercado. Bueno, por supuesto, pero lo que quiero decir, ellos... Lo combate con todo lo que tiene, ¿no? Correcto, pero critican de una, digamos, una sociedad que ellos llaman capitalista, cuando en realidad los problemas que tiene esa sociedad son causados por el socialismo. Por el socialismo aplicado. Exacto. Entonces, hay varias formas de ayudar en ese proceso, pero yo le diría, primero lo que hay que hacer es probar. Si no te gusta ese, bueno, yo hace muchos años propuse que hay una zona del Uruguay donde los costos de abrirse al mundo en materia arancelaria ya están incurridos, que es la zona al norte del Río Negro. Al norte del Río Negro penetran los bienes brasileros y argentinos como si fueran uruguayos. Si existe una empresa que produce algo al norte del Río Negro para el mercado interno, es porque es sumamente productiva. ¿Ah? Entonces, como los costos ya se incurrieron, abrir al comercio internacional sin restricciones y con nuevas regulaciones en materia de empleo y en materia impositiva, esa parte del Uruguay. Y comparar. Y ver si de los, no sé, 500.000 que viven al norte, contra los 2 millones, sería 1 millón que vive al norte y 3 millones al sur, y 2 millones al sur. 2 millones y medio al sur. Bueno, ¿qué pasa dentro de unos años? Seguramente el norte con esas reglas de juego sería totalmente distinto. Pero ¿qué tiene que tener? Cero restricción al comercio internacional, que las empresas públicas compitan con cualquier otra empresa que se instale ahí, regulación laboral mínima e impuestos bajos a las empresas. Sí, estamos hablando de una utopía. La clase dominante son los empleados públicos, eso no lo hace. Una utopía para lo que es acá está claro que no es una cuestión de socialistas o capitalistas o de libremercadistas. Estamos que es de lo que empezamos hablando. Hay una casta política que es global, ¿no? Que funciona y opera como el enemigo. ¿Sí? No importa de qué bando sea, no importa si son republicanos, demócratas, socialistas, ventajero, blancos, colorados. Ventajero. Claro, el problema es la casta, digo, porque opera en función. Vos me decías la otra vez, Roque me comentaba la otra vez, me decía, acá en Uruguay no hay derecha e izquierda, me decía. Y me decía, acá lo que hay son empleados públicos y el resto. ¿Sí? Y empleados públicos son la aristocracia. Sí. Claro, y cualquier persona que puede quiere ser empleado público. Por eso se abre una vacante para empleado público. Y hay 100.000 personas esperando. Sí. Una pregunta. ¿Y eso no es izquierda? Claro. Sí. ¿La izquierda qué es? No. La base del estatismo es izquierda. El estatismo es Exactamente. izquierda. Yo estoy de acuerdo. Claro. Para mí no. Ojo, hay que definir derecha, ¿no? Porque Para está mí mal no. definido. Para mí no. Jorge, El estatismo es izquierda. ¿el estatismo es izquierda? Ahí estatismo de derecha. Hay que definir derecha. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. El estatismo no es izquierda. ¿Qué es sigue derecha? definiendo. Se habría que definir bien derecha. Esa la ¿Qué es dejamos, derecha? la seguimos en la tertulia. seguimos en Pero la vamos a escuchar a Jorge. Jorge, ¿qué decís vos? Yo me voy para la cuchilla. güey. Lo seguimos allá. El estatismo, Vos prepará todo. es un colectivismo y por lo tanto, sí, es básicamente de izquierda. El estatismo de derecha, digamos, es lo que llamamos fascismo. También es izquierda. También izquierda, fascismo es Y izquierda. en el fondo también es de izquierda.
Colectivismo. Sí, sí. Es un colectivismo. Cotorra Pero, del mismo nido, a como ver. decimos allá afuera. Seguro. Ahora, Jorge, volviendo, siendo... Quiero simplemente decir, utópico es creer que el norte del país se va a desarrollar con estas reglas. Claro. Sí, sí. Sí. Entonces, es cierto que es una solución difícil de implementar, porque es políticamente complicado, pero desde el punto de vista, digamos, de las circunstancias que tiene el norte del país, sería sencillo. Yo no sé si es difícil de implementar, para mí es muy fácil de implementar, para mí es difícil de vender, no sé si me explico, de vender políticamente. Sí. O sea, puede ser. de conseguir las mayorías Sí, sí. que necesarias para que eso se venda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre, por eso hice la pregunta y me gustó mucho la respuesta. Cuando uno dice la clase política tiene que cambiar, uno tiene que decir, bueno, ¿qué mensaje le digo a ese joven político que se va a ir a Casaballe y va a hablar con esa gente? Porque es muy fácil acá en el micrófono decir, pero hay alguien que tiene que ir y físicamente ir y sentarse y convencer y sacar votos en esa gente tan carenciada. Entonces, un programa como diciendo, bueno, y esto va a ser la zona franca de Casaballe, yo creo que es una explosión en Casaballe, pero hay que poderlo vender, no sé si me explico, porque Sí. si no una persona, o sea, salvo que vayamos a regímenes totalitarios, sino en democracia la gente se tiene que convencer de este proyecto, en contra de toda una maquinaria estatista Ahí y está sobre la todo los batalla, empleos la batalla públicos. cultural. Y ahí está la batalla Volvemos cultural. a la batalla cultural. Volvemos a la batalla Al cultural. principio. O sea, que los políticos no nacen de un repollo, son nacen del pueblo, de una cultura. Hay que cambiar esa cultura. Y que el cambio de cultura son generaciones. Sí, ahí estoy de acuerdo. ¿Cuál es la solución a todo este embrollo, Jorge? ¿Le tiraste? No, pará, pero... No, déjame redondearte, digo, yo insisto, vos sabés que lo hemos hablado afuera Vos estás muy preocupado con el tema con el tema de la criptomoneda. de las cripto, porque acá el hombre había... Tengo $100 ahorrados y ahora me quedan como 30. Entonces estoy que no puedo dormir. Sí, las criptomonedas nacieron como un intento de un grupo de personas muy pequeño de demostrar que a través de la tecnología se podía crear un dinero que no tuviera los defectos del sistema actual. Esa fue la idea. Y los fundadores empezaron a regalar ese dinero y a pasar el algoritmo por el cual se consiguen nuevos a través de un proceso complejo de cálculos matemáticos. Y empezó a tener una especie de, digamos, de muy buena aceptación entre la comunidad tecnológica. Ahora, después lo que pasó es que alguien en los sectores más tradicionales del mundo de las inversiones empezaron a ver que los crecimientos en el valor del precio de Bitcoin resultaban, comparados con otros activos, algo fantástico. Y empezó, gracias a que había mucho dinero en existencia creado de la nada, empezaron a tirar algunas fichas en Bitcoin. Y eso es lo que generó después el boom de las criptomonedas, que recordemos, no es solo Bitcoin, son más de 10.000. Sí. Creo que más de 20.000 ahora. Entonces la solución es Malaspina moneda virtual, hay que hacer una moneda virtual. No, justamente. Recordemos lo que había dicho antes, de que la cantidad óptima de dinero es... Uno. ¿Cuántas? ¿Cuántas monedas? Una. Una. Entonces, para que el Bitcoin resulte ser una buena inversión a los precios actuales, tendría que desplazar a todos los competidores, que todo el mundo usara solo Bitcoin, y que los bancos centrales del mundo dijeran, me rindo ante el Bitcoin. En ese escenario en que el mundo adopta el Bitcoin podría llegar a valer entre $400.000 y $800.000. Ahora, una pregunta. De hoy. Del futuro no sé, Está con la 20. inflación que hay del dólar pueden ser
varios millones. Está 20, si se va a 800, Jorge, yo te invito a la copa y comemos lechón juntos. Te reitero, concentrate en los supuestos. Sí, no en el por final. supuesto. A ver, el cálculo es muy sencillo. El PBI mundial son aproximadamente 90 trillones. 90 billones, hablando en castellano. 90 billones. Y el 8% a 15% de eso es el dinero, teniendo en cuenta distintas formas de medir el dinero. Bitcoin desplaza el dinero, entonces el valor de entre 8 y 15% del PBI mundial sería el Bitcoin. Como hay 21 millones de Bitcoins, la división te da aproximadamente entre 400 y 800 según el agregado monetario que utilices. Y lo bueno que no se pueden emitir más, ¿no? Son 21 millones y Correcto, están trancados ahí. En no va a aparecer ningún pillo. Ese es un problema que tiene Bitcoin. Ajá. Que no se puedan producir más. Porque el crecimiento económico futuro dependería de una caída del precio de Bitcoin. Uh-huh. De una constante apreciación del Bitcoin. Claro. Entonces, los precios tendrían que bajar. Bien. En Bitcoin. Y es la única alternativa que vamos teniendo y está floja. No. Alternativas hay muchas. El problema es que los que tienen el poder no lo van a dejar así nomás. Claro. De hecho, detrás de esta guerra, digamos, cinética entre Rusia y la OTAN, hay también cuestiones vinculadas al rol del dólar como reserva y el control que tiene el dólar sobre el sistema de pagos internacional. Ha habido una reunión del BRIC reciente donde seguramente estos temas se han tratado, pero una de las cosas que han sucedido por primera vez es que las reservas internacionales del Banco de Rusia, el Banco Central de Rusia, fueron congeladas. Uh-huh. Entonces, si tú puedes tener 300 billones de dólares o 300 mil millones de dólares y desaparecer de un día para el otro, las reglas internacionales deberían ser distintas. ¿Se viene una crisis alimentaria? Si continúa la guerra, es posible. ¿Cuáles son las variables? Las variables es que la producción de Rusia y Ucrania, aunque ahora, por ejemplo, creo que hoy Ucrania recuperó el control de la isla que se utiliza para las exportaciones de granos. Rusia, en ese sentido, los ha dejado volver a exportar granos. Pero entre los dos son como 20% Jorge, del mercado mundial. Una consulta. ¿Te parece que el tema de Rusia y Ucrania es el único factor que está incidiendo? No. Yo creo que no. Yo creo que hay otros factores. Es como el tema del petróleo, ¿no? El precio del petróleo. A ver, nuevamente lo que quise decir es que detrás de ese conflicto hay otros conflictos que no son tan evidentes y que no están en las noticias, como este tema del uso del dólar como un arma en el sistema financiero internacional. Sin duda. Lo que yo me estaba refiriendo, por ejemplo, en el caso de Europa, sí, el uso de fertilizantes está cada vez más restringido, por ejemplo. Claro. Sí. Ahí está generando otro problema, ¿no? Hay algunos que están diciendo de que hay que reducir el consumo de gas ruso en forma drástica, pero bueno, son todas decisiones que afectan. Por ejemplo, en el caso del petróleo, el precio del petróleo hoy anda, hasta que lo vi ayer, andaba en los 113, 114 dólares, llegó a 140, y ahí andaba entre 120, 25, 115 más o menos, pero el precio del combustible tiene mucho que ver con las refinerías, y en las refinerías hay grandes problemas.
Sí, sin duda. Por más que, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un componente el precio del petróleo, hoy por hoy, que tiene mucho que ver con inflación del dólar, eso no hay duda, pero también tiene que ver con otros componentes. Las refinerías en estos 2 años de salvajada de COVID quedaron casi no, y hay hay muchas refinerías que cerraron, por ejemplo. Hay una política... Y están trabajando todas por debajo de la capacidad. O sea, la OPEP puede producir más petróleo, pero no hay manera de refinarlo, así que el precio va a seguir alto. Es correcto lo que decís. Y en el tema de lo que decías tú, de este tema alimentario, de la crisis alimentaria, también es parecido. O sea, hay varios factores ahí dando vueltas, ¿no?, que tienen que ver con eso, ¿no? Hay que recordar, les pido que recuerden a todos que en Europa y en Rusia es verano. Es decir, que las operaciones militares van a seguir hasta diciembre, palo y palo, ¿no? O sea, porque es el verano, es alta temporada de enfrentamiento bélico en la planicie de Ucrania. Alta temporada. Maravilloso. Es muy bueno. Pero la verdad, o sea, son días soleados, ahora es verano. Para tirar unos balazos es mejor en verano. En invierno, es decir, o sea, el atacante, que es el que necesita, o sea, Rusia, todas las operaciones ofensivas hay que terminarlas antes que llegue el invierno a esos mismos lugares, después el deshielo, o sea, en este momento, recuerden que la operación militar empezó casi cuando terminó el deshielo y se tiraron de fondo. Ahora se están dando como entre un gorro, no en todo el frente, pero en una parte muy clara del frente, y bueno, supongo que todo el mundo sabe que cuando llegue el invierno, esas operaciones van a quedar literalmente congeladas. Entonces, el gran esfuerzo militar de las dos partes es tratar de ganar el máximo antes que llegue el general invierno a Rusia. Entonces, la perspectiva de los siguientes meses, de acá a octubre, noviembre, diciembre, sería ilógico desde el punto de vista militar esperar un alto o una tregua. Eso no sucede normalmente en los conflictos terrestres. Los conflictos terrestres se llegan a un alto, a una tregua en invierno, que cuando hasta acá ganamos. Ahora empieza el frío, nos guardamos. No, y digamos, hay que relanzarse a operaciones militares que podrán salir en el nuevo verano. Pero en este momento, así como hace frío en Uruguay, allá estamos, o sea, digamos, sí, claro, para aportar algo a este debate sobre crisis alimentaria. Primera vez que escucho algo positivo del invierno. El invierno me empezó a gustar un poquito. ¿No te gusta el invierno? Quizá no había interpretado bien la pregunta. El tema de los precios de los alimentos y el tema del precio del petróleo es claramente un fenómeno inflacionario y es previo a la guerra. Sí. O sea, se puede decir que, digamos, el problema de la inflación es el crecimiento de los agregados monetarios como reacción a la crisis del COVID, que hizo que año contra año, en el 21, los agregados monetarios en Estados Unidos crecieran un 40%, una tasa casi argentina. Ridículo. ¿40%? Sí. ¿Hay 40% más dólares? Y el 20% en estos momentos en la tasa. Mira, el balance de la Reserva Federal se multiplicó en 1 año y medio, 2 años, ponele, pasó al doble. Así es. Es una demencia. O sea, hay más dólares y yo sigo sin dólares. Salí a pedir porque está para la tuya. No, pero Jorge, hablando de Doña María, si uno se queda en su casa 2 años sentado, sin hacer nada, lógicamente que a la salida va a haber una peladera bárbara, ¿no? Sí, claro. Es eso lo que está pasando un poco. Bueno, para ir cerrando, Jorge, me gustaría, capaz que, yo sé que siempre a los economistas les piden que hagan futurología, no es la idea, pero sí me gustaría, si pudieras trazar un escenario de lo que tú, viendo las señales, no de los ideales o de las máximas. No, está claro. Sí, está claro. Trazar un escenario en función de lo que estás viendo para lo que son los próximos 2 años, de aquí a 2000. A las elecciones. Sí, a las elecciones. ¿Cuál es el escenario para Uruguay? El escenario para Uruguay va a ser nuevamente abundancia de dólares, porque me da la impresión que la Reserva Federal va a revertir su actual política contractiva, que además tiene muy poco de contractiva, previo a la elección de medio término, y cuando la economía americana empiece a mostrar números negativos que ya se están confirmando. Sueltan enseguida la mano. O sea que va a continuar la inflación. La solución argentina.
Bien. Y las variables, digamos, de la región, de lo que pase, lo que pueda suceder en Argentina o en las elecciones de Brasil, ¿influyen en alguna medida? Sobre Uruguay, por supuesto, sí. Por claro. eso. Uruguay tiene un grado de apertura relativamente bajo para el tamaño que tiene por su vecindad y su relación con Argentina y Brasil, que son de las economías más cerradas del mundo. Uh-huh. Entonces, lo que pase en Argentina y Brasil seguro que va a influir sobre Uruguay. ¿Cómo ves el escenario de Brasil-Argentina? Está difícil. Si habría que hacer alguna analogía con lo que está sucediendo en alguna otra parte del mundo. Parece que por ejemplo, en España, que ganaron los moderados la última elección. No sé, puede ser una posible vuelta de Juntos por el Cambio en la Argentina y en Brasil un Lula moderado. O sea que ese es el mejor escenario. Uh-huh. Sí, tenemos aparentemente, hoy estaba leyendo una nota de Karina Mariani, que tenemos una vuelta del Foro de San Pablo, ¿no? A nivel regional, pero sin viento de cola. ¿Sí? Sí. Es decir, después lo dejamos para la tertulia. Después lo dejamos para la tertulia. Sí. Jorge, no sé si hay algo más que tú quisieras agregar. No, yo creo que hablamos de todo un poco. Estuvo lindo, nos sacamos las ganas hoy, sí. Sí, y es importante conocer sobre la historia, porque estos procesos en general son multigeneracionales, ¿verdad? Esto, como decía, empezó a fines del siglo XIX, principios del XX, y todavía sigue. Estamos todavía en la era progresista o estatista, y solamente cuando sus contradicciones internas lo vuelvan inviable, será que tendremos la posibilidad de cambiar hacia más libertad. De que reviente. Mientras es solo mantener, como bien dicen ustedes, la batalla cultural. Bien, Jorge, te agradezco mucho esta comunicación. Gracias, Jorge. No tienen que agradecer, es un placer para mí. Nos vamos a la pausa y volvemos con una tertulia corta. Como patada de chancho. Y sí, después vamos a tener un editorial también que viene lindo de acá del amigo Maiter Ferrer. Y recordá que la democracia se defiende cada día, porque cada tanto aparecen iluminados que se sienten superiores al pueblo.